Noche del 31 de marzo de 1922. En lo profundo de la campiña bávara, rodeada de campos y caminos de tierra, se alza la granja Hinterkaifeck. Es un lugar solitario, apartado del pueblo más cercano, donde la familia Gruber ha vivido durante años. Pero esa noche, el silencio de la granja se rompe para siempre. Uno a uno, sus habitantes son brutalmente asesinados con una herramienta de labranza. El asesino no deja rastro, y, lo más inquietante, parece haberse quedado en la casa durante días después del crimen. Esta es la historia del caso Hinterkaifeck, un crimen sin resolver que sigue intrigando al mundo más de un siglo después. Bienvenidos a La Última Prueba. La granja de Hinterkaifeck estaba relativamente aislada, a 900 metros al norte de Kaifeck. Al este, estaba a aproximadamente 2,5 kilómetros de Wangen. La granja estaba rodeada en su mayoría por campos y árboles, sin muchos vecinos alrededor. A pesar de su aislamiento, este lugar había sido hogar de una familia durante generaciones. Los miembros de la familia Gruber son los que te diremos a continuación. Esta foto de la familia incluye a un hombre no identificado, Casilia Gruber, Victoria Gabriel, el bebé Josef y a Crescens Rieger, Andreas Gruber, el representante de la familia. Días antes del asesinato, Andreas y la familia notó que había huellas de nieve que entraban a la casa, pero no salían, al igual que algunas rodeaban el terreno de la granja. Una llave de acceso a la casa se perdió en condiciones misteriosas, probablemente ligado a las huellas. Pero, la prueba más escalofriante fue al mismo tiempo, la que más ignoraron. Ruidos de pasos en el ático de la casa. Al ir a checar, no encontraron a nadie y dieron por muerto el tema. Pocos sabían que ese sería su peor error. Para agregar más tensión, el cobertizo había sido revisado por alguien sin señales de forzamiento y se encontró un periódico desconocido dentro de la casa. Aún con todos estos eventos, Andreas decidió no pedir ayuda, error que le costaría la vida a él y toda su familia. La noche del 31 de marzo de 1922, la granja Hinterkaifeck quedó envuelta en un silencio inquietante. Mientras la familia Gruber se refugiaba en su hogar tras un día de trabajo, algo siniestro acechaba en la oscuridad. Sin que la familia lo supiera, alguien ya estaba dentro de la granja. Tal vez escondido en el ático, tal vez acechando entre las sombras del establo. Lo cierto es que, uno a uno, los Gruber fueron atraídos hacia la oscuridad, sin posibilidad de escapar. En la quietud de la noche, sin previo aviso, el asesino dio su primer paso. Nadie escuchó gritos, ni hubo señales de lucha. La familia Gruber fue llevada al granero, uno a uno, en completo silencio. A medida que cada miembro de la familia cruzaba la puerta, parecía no haber sospecha alguna de lo que les aguardaba. Fue allí, en la oscuridad del granero, donde la masacre comenzó. Con precisión y sin prisa, el asesino atacó, derramando sangre en el frío suelo de madera, mientras la noche seguía su curso, ajena al horror que se desataba en el interior de esa granja aislada. Josef Gruber, el bebé de 2 años, y Maria Baumgartner, la sirvienta, fueron asesinados en sus habitaciones. Ambos fueron golpeados brutalmente en la cabeza con una maza, sin signos de lucha. La violencia del ataque fue rápida y mortal, dejando a las víctimas sin oportunidad de defenderse. Cuando todo terminó, la granja quedó en un macabro silencio.
Pero lo más aterrador es que el asesino no se marchó. Cuando todo terminó, la granja quedó sumida en un silencio perturbador. No había gritos, ni señales de vida, solo el eco del crimen esparcido en cada rincón. Pero lo más aterrador no fue la masacre en sí, sino lo que vino después. El asesino no huyó. No dejó la granja atrás como lo haría cualquier criminal en busca de escape. No. Él se quedó. Durante los siguientes 3 días, alguien encendió la chimenea, manteniendo el fuego vivo mientras los cuerpos yacían a pocos metros. Los animales fueron alimentados, como si la rutina de la granja no se hubiera interrumpido. Incluso, una vecina que pasó cerca notó que el humo seguía saliendo por la chimenea, sin imaginar el horror que se escondía tras esas paredes. La escena sugiere algo inquietante: el asesino no solo planeó los crímenes, sino que se sintió lo suficientemente cómodo como para permanecer allí, como si la granja le perteneciera. Era un desconocido, o alguien que ya había estado en Interkaifeck antes. La familia Gruber no había sido vista en días. La pequeña Casilia no se presentó en la escuela, Victoria no asistió a la iglesia el domingo y la entrega de leche a los vecinos se detuvo de repente. Los carteros notaron que el correo se acumulaba sin ser recogido. Al principio, nadie se alarmó demasiado. Interkaifeck era una granja aislada, y no era raro que pasaran días sin noticias de sus habitantes. Pero conforme pasaban las horas, la inquietud creció. ¿Por qué una familia entera desaparecería sin dejar rastro? El 4 de abril, después de varios intentos fallidos de comunicación, un grupo de vecinos decidió acercarse a la granja para ver qué estaba ocurriendo, sin imaginar el horror que estaban a punto de descubrir. Cuando los vecinos entraron al granero, el aire estaba cargado de un olor metálico y espeso. A simple vista, todo parecía tranquilo, pero algo en el suelo llamó su atención. Movieron la paja con cuidado, y entonces lo vieron. 4 cuerpos estaban apilados, cubiertos torpemente con mantas y paja. Sangre seca manchaba la madera del suelo. El rostro de Andreas Gruber estaba desfigurado, su cráneo aplastado por un golpe brutal. Al lado, su esposa, su hija y su nieta yacían en la misma posición, como si alguien las hubiera colocado allí con una extraña meticulosidad. Pero lo peor estaba aún por descubrirse. Dentro de la casa, en sus camas, estaban los cuerpos del pequeño Josef y la criada María. No habían sido arrastrados al granero, no habían sido ocultados. Estaban allí, asesinados en su propia habitación, como si la muerte los hubiera sorprendido en plena noche sin darles oportunidad de escapar. Inmediatamente, un muchacho fue enviado en bicicleta al cercano pueblo de Wangen para alertar a las autoridades, recorriendo aproximadamente 3.2 kilómetros. Después del horroroso descubrimiento de los cuerpos en Interkaifeck, la llamada a las autoridades fue inmediata. En cuestión de horas, los investigadores del Departamento de Policía de Múnich llegaron al lugar de los hechos, liderados por el inspector Georg Reingruber. Sin embargo, al llegar a la granja, la situación era mucho más caótica de lo que se esperaba. En lugar de ser una escena de silencio y respeto, el lugar estaba lleno de personas curioseando, algunas incluso habían invadido la cocina, comiendo y bebiendo como si nada hubiera sucedido. Este comportamiento insólito terminó contaminando la escena del crimen. El miércoles, 5 de abril, el doctor Johann Baptist Aumuyer, un médico forense reconocido, realizó las autopsias preliminares en el granero donde se hallaron los cuerpos. Las víctimas habían muerto a causa de traumatismo craneoencefálico, un golpe brutal con un pico o una azuela, entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril. La violencia de los ataques era aterradora, y las cabezas de las víctimas fueron decapitadas, enviándose a Múnich para ser examinadas por clarividentes, aunque sin obtener ningún resultado. En cuanto al cuerpo de Victoria, además del golpe fatal, se encontraron señales de estrangulamiento, lo que indicaba una feroz lucha por su vida antes de sucumbir. Pero lo más desconcertante fue el caso de la joven Casilia.
A diferencia de las demás víctimas, Casilia mostró evidencias de haber sobrevivido varias horas después de haber sido gravemente herida. Su cuerpo indicaba que luchó por su vida. Se encontró que tenía mechones de su propio cabello entre los dedos, señal de un desesperado intento de arrancarse el cabello, aunque el motivo detrás de esta acción permanece desconocido. Las pruebas apuntaban a una violencia brutal y meticulosa. Todas las víctimas, salvo Casilia, habían muerto al instante. Pero la joven había sufrido, probablemente consciente de su destino, durante un tiempo insoportablemente largo. La investigación avanzaba, pero las preguntas seguían multiplicándose, y la escena del crimen, ahora en manos de las autoridades, revelaba una historia más oscura de lo que jamás se había imaginado. Al principio, los investigadores especularon con la posibilidad de que el crimen hubiera sido un robo que terminó en asesinato, considerando que los Gruber eran una familia adinerada. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente descartada. Al revisar la casa, se encontró una considerable suma de dinero, así como joyas valiosas, lo que desmentía la idea de un robo fallido como móvil del crimen. Con esta pista descartada, las sospechas comenzaron a girar hacia una explicación más oscura. La policía empezó a contemplar la posibilidad de que los asesinatos estuvieran vinculados a un crimen pasional. Las miradas se dirigieron hacia Lorenz Schlittenbauer, un hombre que había sido pretendiente de Victoria Gruber, la matriarca de la familia. El pasado de Schlittenbauer con Victoria no era secreto, pero las circunstancias de su relación, las tensiones y los conflictos que pudieron haber existido, comenzaban a convertirse en una posible clave para entender el desenlace de esa noche fatídica. El misterio se profundizaba, y cada pista parecía solo abrir nuevas interrogantes. El perfil del asesino seguía sin estar claro, pero las sospechas sobre Lorenz Schlittenbauer demostraban que incluso los más cercanos a la familia podían tener motivos ocultos. Una de las teorías más intrigantes que surgieron fue que el responsable de los asesinatos de la familia Gruber podría haber sido Carl Gabriel, el marido de Victoria. A pesar de que se suponía que había muerto en las trincheras francesas durante la Primera Guerra Mundial, su cuerpo nunca fue encontrado, y nunca se le dio un entierro adecuado. La falta de pruebas sobre su muerte alimentó la especulación de que podría haber regresado, quizás al enterarse de la implicación de su esposa con Lorenz Schlittenbauer. Algunos sugirieron que, en un impulso pasional, Gabriel pudo haber cometido los asesinatos al descubrir la relación de su esposa. Décadas después, la teoría cobró fuerza cuando dos personas afirmaron haber conocido a un soldado ruso tras la Segunda Guerra Mundial, quien aseguró ser el asesino de Hinterkaifeck. Según su versión, Gabriel habría fingido su muerte para escapar de su esposa, pero al regresar, habiendo cambiado de opinión, cometió los crímenes. Sin embargo, la mayoría de los camaradas de Gabriel aseguraron haberlo visto morir en la guerra, y dichos informes fueron respaldados por la policía, que en su momento consideró esta teoría como parte de una serie de rumores sin fundamento. Aunque la idea de que Gabriel fuera el asesino nunca pudo confirmarse, alimentó durante años el misterio que rodeaba la tragedia de Hinterkaifeck, manteniendo viva la especulación sobre los verdaderos motivos detrás de esos asesinatos. Entre las muchas teorías sobre los asesinatos de Hinterkaifeck, surgió la sospecha de un hombre con un pasado inquietante. Joseph Barl, conocido como el panadero loco, era originario de la zona cercana a Heisenfeld y tenía un historial preocupante. En 1921, había escapado del hospital mental de Gunzburgo, donde había sido internado debido a su estado mental inestable y su presunta implicación en un asesinato cometido en 1919. Las autoridades intentaron seguir su rastro, pero aunque varios testigos aseguraron haberlo visto, la policía nunca logró capturarlo. Su desaparición dejó muchas preguntas sin respuesta, y algunos se preguntaban si había tenido algo que ver con la masacre de Hinterkaifeck. Sin pruebas concluyentes, la teoría quedó en el aire, convirtiéndose en otra de las muchas incógnitas que rodeaban el caso. Joseph Barl parecía haberse desvanecido sin dejar rastro,
al igual que la identidad del verdadero asesino. Otra teoría sugiere que los asesinatos de Hinterkaifeck podrían estar relacionados con la violencia política que sacudió Alemania entre 1921 y 1933. Durante este periodo, extremistas de derecha e izquierda participaron en enfrentamientos, incluyendo asesinatos como el del ministro de Exteriores Walter Rathenau en junio de 1922. Aunque no hay evidencia que vincule a Andreas Gruber con alguna inclinación política, algunos especulan que su aislada granja pudo haber sido utilizada como escondite, punto de reunión o depósito de armas para algún grupo armado, lo que podría haber provocado represalias de sus oponentes. Sin embargo, esta teoría carece de pruebas concretas que la respalden, y la conexión entre los asesinatos y la agitación política de la época sigue siendo objeto de debate. Con el paso de los años, la lista de sospechosos en el caso Hinterkaifeck ha crecido, pero ninguna teoría ha podido ser probada con certeza. Desde antiguos pretendientes y familiares, hasta criminales fugitivos y extremistas políticos, cada hipótesis ha dejado más preguntas que respuestas. Las 6 víctimas de Hinterkaifeck fueron enterradas en Weidhofen, donde un monumento en el cementerio aún recuerda su trágico destino. Sin embargo, sus cráneos, enviados a Múnich para su análisis, nunca regresaron. Se perdieron en el caos de la Segunda Guerra Mundial, llevándose consigo cualquier posibilidad de nueva evidencia. En 1923, apenas un año después de los asesinatos, la granja de Hinterkaifeck fue demolida. No quedó rastro de la escena del crimen, solo el misterio y las especulaciones que perduran hasta hoy. En su lugar, ahora se encuentra un pequeño santuario, un recordatorio silencioso de un caso que jamás encontró justicia. El caso Hinterkaifeck sigue siendo un recordatorio de lo frágil que puede ser la verdad cuando el tiempo y el olvido se interponen. A pesar de los esfuerzos de investigadores y entusiastas, el misterio permanece sin resolver. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los crímenes más enigmáticos de la historia. Nos vemos en la próxima investigación, donde seguiremos explorando los misterios que el tiempo ha dejado atrás. Nos despedimos, la última prueba.